Dos dramas, sin duda, Juan José. Uno, los dos nos afectan directamente como sociedad. Hay que recordar que en el año 2014 por lo menos 57,000 niños guatemaltecos sin acompañamiento de adultos llegaron a ciudades norteamericanas y el drama de las migraciones de menores no cesa. Y es precisamente esos dos temas que Juan José ha introducido en su despedida de esta noche, los que vamos a discutir en su noticiero a las 8:45 en el segmento de las entrevistas este viernes, totalmente en vivo con Marinés Rivera. Muy buenas noches, Marinés. Hola, ¿qué tal, Cristian? Es un gusto estar aquí contigo a las 8:45. Pues sí, como tú bien dices, son temas que nos interesan, ¿no? Niños migrantes también, en gran parte también guatemaltecos, con todo el tema de plan tolerancia cero también que empezó con el gobierno de Donald Trump y pues muchas de estas cosas que han tenido repercusiones sin duda alguna en nuestro país y también pues todo este tema de la comunidad médica que en medio de una pandemia es tan importante atender también. Y lo importante que es que el personal médico que ha prestado sus servicios pues cuente con el pago de estos servicios que le han prestado al Estado. Y es con este tema con el que daremos inicio, puesto que un grupo de médicos que labora en el Hospital Temporal COVID-19 del Parque de la Industria denunció este jueves 22 de octubre que el Ministerio de Salud no les ha pagado su salario desde finales del mes de julio. Pese a que no reciben el pago, indicaron que continuarán laborando toda vez que estamos aún en el proceso de la pandemia aún no concluye y es uno de los retos que el Estado de Guatemala sea ágil en la contratación de personal médico. Para ello nos acompañan ya por la vía virtual el doctor Carlos Fernández. Él es experto en salud laboral, responsable de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Temporal del Parque de la Industria. Asimismo nos acompaña el licenciado Luis Linares, analista, experto en temas laborales de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es. Y también nos acompaña el doctor Jorge Luis Ranero, presidente del Colegio de Médicos, para discutir sobre las aristas y las implicaciones que tiene este retraso ya prácticamente intolerable por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. A los tres, bienvenidos y agradecidos con haber recibido esta comunicación. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues buenas noches a los tres, un gusto tenerlos aquí con nosotros. Doctor Rivera, si usted nos puede empezar contando un poco, Fernández, acerca de la situación que se está viviendo dentro del Parque de la Industria, pues sabemos que el pago de salarios ya se ha retrasado por varios meses y sobre todo a qué atribuyen ustedes dentro pues, del gremio de doctores a este atraso en el pago de sus salarios. Bueno, buenas noches y agradecemos muchísimo el espacio que nos brindan el día de hoy para transmitirle a la población de Guatemala esta información que consideramos que es importante. En principio, decirles que desde hace aproximadamente 4 meses, pues no se ha recibido pagos. Entendemos que el proceso administrativo, cuando se ha hablado nuevamente de una recontratación del personal, implica reiniciar una gama de procesos que son extremadamente largos, digamos, siguiendo los procedimientos que dicta la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y sobre todo lo que tiene que ver con servicios, aún en el marco de las leyes y decretos que sacaron en el marco del estado de calamidad. Y nosotros, pues, cuando se da el proceso de recontratación, en el mes de julio de este año, pues entregamos la papelería, el área de recursos humanos de nuestro hospital, cumplió con todos los procedimientos, cumplió todos los procedimientos administrativos y es la fecha en que no se ha hecho efectivo el pago digamos, de 647 personas que laboramos en ese centro asistencial. Aún con este escenario, digamos, donde no hemos recibido el pago, la decisión de todo el personal, en un franco compromiso con la población guatemalteca, ha sido mantener el servicio, entendiendo que nos encontramos aún en una crisis sanitaria, que la población guatemalteca necesita certeza del personal de salud para poder recibir pues, los servicios que les son necesarios, entendiendo que esta enfermedad es muy grave y que nosotros nos debemos como salubristas, tanto el personal médico, paramédico, psicólogos, nutricionistas, etcétera, todos los que elaboramos en el hospital, nos debemos a la población guatemalteca y para darle certeza a la población, también cuando nos comunicamos respecto al tema de no pagos, nosotros lo que sí quisimos dejar muy en claro al principio es que vamos a mantener el servicio
porque nosotros, más allá del tema económico, que obviamente lo necesitamos resolver, entendemos que la población necesita ser atendida. Licenciado Linares, con su amplia experiencia en el tema laboral, ¿podría explicarnos qué es lo que sucede cuando la recontratación del personal de este hospital temporal, además, especializado en el tema de COVID-19, se da todavía en medio del estado de calamidad? Porque la recontratación se tuvo que haber hecho en el mes de julio. Estamos 4 meses después y a pesar de eso no se ha tenido el pago del personal de este hospital. ¿Qué sucede toda vez que inclusive se habló en meses anteriores cuando se implementa el hospital temporal del Parque La Industria, que se había inclusive relajado una serie de procedimientos para hacer más fácil y expedito la contratación del personal sanitario? Sí, muchas gracias, Cristian y Marinés. Es un gusto compartir con ustedes y con los dos distinguidos doctores. Aquí hay dos momentos o dos situaciones. Una es la contratación y la otra es el pago, porque se han completado los médicos y el resto de personal que ha atendido, que atiende los hospitales temporales y otros servicios de salud pública, han completado el proceso de contratación y 2, 3 meses después todavía no se les paga. Entonces, en relación al primero, al proceso de contratación, el estado de calamidad no eximía de cumplir los requisitos que el que está en la ley de contrataciones del Estado es el que todo prestador de servicios técnicos o profesionales o de suministro de bienes y de cualquier tipo de producto tiene que estar inscrito en el Registro General de Adjudicaciones del Estado, en el REGAE. Entonces, este trámite pues no es muy complicado y no debiera de ser un obstáculo importante, porque incluso he sabido de entidades públicas donde por la urgencia que tienen, porque al final no se trata de un contratista típico, el que vende medicinas o el que contrata una obra, sino que se trata de alguien que entra a trabajar en relación de dependencia, pero disfrazada esa relación de un contrato de carácter civil. Entonces, en las entidades públicas, en muchas entidades lo que hacen es que el mismo personal de recursos humanos colabora con los interesados, con las personas contratadas, para agilizarles el proceso legal. Y los demás requisitos que se piden, fianza y cumplimiento, los títulos profesionales con los sellos correspondientes, la constancia de colegiado activo, antecedentes penales, antecedentes policiales, fianza y cumplimiento, hasta carta de recomendación, pues esos no están en la ley ni en el reglamento, la mayoría son requisitos que ha establecido la Contraloría. Entonces, podría el Ejecutivo, el Ministerio de Finanzas, ante la urgencia, hablar con la Contraloría para que estos requisitos fueran exonerados porque no, como les decía, no está en una ley, sino que en instructivos de la Contraloría, para que fueran exonerados en virtud de la importancia que tiene la contratación del personal. Porque como platicábamos con los doctores fuera de cámaras, el elemento fundamental son las personas, los servidores públicos, el recurso humano que es el que va a poner a funcionar todo. Entonces, podrían haber resuelto la presentación de una serie de documentos con declaraciones juradas. Declaro en una sola declaración jurada, declaro bajo juramento que no tengo antecedentes policiales, que no tengo penales, que soy colegiado activo, que no soy deudor moroso del Estado, en fin, todo lo que sea necesario jurar, porque al final, si la persona después resulta que no es médico graduado, que no es médico colegiado activo, pues o los técnicos, el personal técnico, que por ejemplo que no es una enfermera graduada, pues ya lo juró, y entonces no solo se le destituye si se encuentra que hubo falsedad, sino que se le procesa por perjurio. Y el otro momento es el pago. 2, 3 meses después de haber sido contratados es inaudito, es injustificable. Solo puede ser incompetencia, negligencia,
también falta de interés y de responsabilidad ante las personas contratadas, el que se retrasen los sueldos, especialmente los honorarios, especialmente cuando ya han pasado 2 o 3 meses o es un nuevo contrato. Ahora, doctor Ranero, digamos, ¿qué impresiones también tiene usted desde el Colegio de Médicos? Digamos, ¿qué impresiones generan también respecto al actuar de las autoridades? Se han visto varios problemas, el tema de las contrataciones del personal en centros temporales, el tema del pago de salarios. También en algún momento hablamos de la falta de equipo con la que contaba también pues los médicos en los distintos centros de salud. Digamos, ¿cuál es su percepción respecto a las autoridades y por qué cree usted que este problema no se ha resuelto después de tantos meses en esta pandemia? Bueno, buenas noches, gracias por la oportunidad. Como bien se dijo en la introducción de este bloque, la palabra que resume todo esto es un hecho intolerable. El día miércoles un grupo de médicos que trabajan en el hospital se comunicó conmigo al Colegio de Médicos para hacer esta denuncia. En ese momento me comuniqué yo con viceministerios para tener un poquito de información y el hecho era de que no se habían trasladado los fondos del Ministerio de Finanzas al Ministerio de Salud Pública porque Salud Pública tenía resuelto y listo ya todo. Hoy por la tarde tuve otro contacto con viceministerio y la respuesta es que están ya incluyendo en el sistema, ya va a incluir la mitad del personal y esperan en las siguientes horas terminar, están trabajando en eso y que el día lunes tienen acreditado el personal médico y no médico en sus cuentas de banco sus salarios. Independientemente de esto, bueno, yo ya lo comuniqué al grupo de médicos que hicieron la denuncia, ya están enterados de esto, habría que ver y estamos pendientes el lunes si se hace la acreditación o no. Independientemente del trabajo forzado o la muy buena voluntad del personal del Ministerio de Finanzas y de Salud Pública en recuperar el tiempo perdido, platicábamos con los panelistas antes de esto, que es el sistema, lo que no se corrige es el sistema de contratación y más que el sistema de contratación es el sistema de pago. ¿Por qué tener que hacer contratos de 3, 4 meses y tener que reiniciar todo el proceso en este contrato que se firmó el 24 de julio de todo el personal? Aquí está personal médico, paramédico, administrativos, de mantenimiento, todo. Todo el personal está incluido en un nuevo contrato el 24 de julio para el 31 de diciembre, lo que significa que en los primeros meses del siguiente año, enero, febrero, marzo, abril, nuevamente vamos a estar en una conversación en la televisión platicando porque el problema persiste media vez o toda vez no se corrige el sistema de la contratación y del pago. Existe la duda, ahorita se debe del 24 de julio a finales de julio, todo agosto, septiembre y lo que va de octubre, pero no se tiene certeza en relación a si las acreditaciones del Ministerio de Finanzas también cubren hasta el 31 de diciembre o hasta por estos primeros meses que ya están laborados. Entonces es una incertidumbre del personal que está literalmente hablando en primera línea de atención de la pandemia en el hospital más grande del Sistema Nacional de Salud para tratar la enfermedad, que está en primera línea y son los más castigados en el hecho de que trabajan en condiciones no adecuadas. Existe déficit de personal, existe déficit de especialistas, siguen trabajando por turnos agotados y cansados con un sistema de trabajo que los agota. El mismo uso del equipo de protección personal es un poquito agobiante. Y son varias cosas que se va sumando como para que este personal todavía tenga que cargar con el problema de no contar con una remuneración pronta por el trabajo que están realizando. Entonces, el día lunes yo ya hice la formal petición para al viceministro Coma para una reunión para asegurar que existan los fondos por lo menos para cubrir hasta diciembre y empezar las pláticas, una mesa técnica para agilizar ese sistema de contratación. El mismo Congreso de la República ya dictó un acuerdo legislativo donde ordena que todas estas contrataciones se omitan algunos procedimientos que son los que prolongan las contrataciones, pero es un sistema o una ley que no se ha puesto en práctica y seguimos en el mismo problema.
Doctor Fernández, ¿cuáles han sido las excusas que les ha presentado los trabajadores del Ministerio de Salud para justificar la negligencia del no pago durante 3 meses ya laborados? Mire, lo que han argumentado las oficinas centrales del Ministerio de Salud Pública es que la recontratación del personal implica una gama de procesos engorrosos que son lentos y que implican volver a cargar en el sistema nuevamente toda la documentación del personal. Nosotros lo que creemos es que, como bien lo ha dicho el doctor Ranero y el licenciado Linares, es que se pueden optimizar los procesos para la recontratación del personal, entendiendo que muchas de las personas que hoy laboran en el Hospital Temporal Parque de la Industria, pues ya tenemos un antecedente de contratación con el centro asistencial y que obviamente cuentan con toda nuestra documentación y es conocida previamente por, digamos, por el sistema que maneja el Departamento de Recursos Humanos y que a partir de una agilización de esos procesos podríamos evitarnos todo este calvario que ha significado el estar 3 meses o 4 meses ya sin devengar ningún tipo de honorario. Ahora, licenciado Linares, digamos, en su opinión, ya el doctor Ranero decía que esto pues era un cambio al sistema de contrataciones, pero en su opinión, digamos, ¿dónde está la solución a este problema para no seguir cayendo esto pues cada cierto tiempo, en este problema cada cierto tiempo y estarlo discutiendo, como bien decía el doctor Ranero? Digamos, ¿qué se puede hacer al respecto? Y, por ejemplo, si no se pudo hacer nada durante el estado de calamidad, ahora ya, pues, ya no estando en estado de excepción, ¿esto puede dificultar un poco más las cosas? Sí, mira, hay una anomalía enorme en la administración pública y es que una buena parte del personal en el Ministerio de Salud Pública en un momento dado llegó a ser el 60% del personal del ministerio que se encontraba contratado bajo formas atípicas o formas en contratos que no son de carácter civil, no laboral. Entonces, para el personal médico y paramédico, por lo menos, que es un personal de carácter esencial. Lo que debe hacerse y se debiera hacer en el presupuesto que se está aprobando en el Congreso es trasladar las partidas de 029, 185, 189, de todos los renglones, trasladarlas al renglón 022. Si no va a ser personal permanente, se va a hacer permanente al 011, pero el 022, que es el de contratos temporales de personal en relación de dependencia, evita una serie de muchos de estos trámites y requisitos que se exigen a las personas que son contratadas por 029 o en esos renglones del grupo del 018. Y también revisar, porque si no también es otro calvario, revisar los reglamentos y las normas, los manuales de la ONSEC, porque si no también es salir de un sartén o de una parrilla para caer en un horno, en otro brasero. Pero ahora, ante los problemas que se evidencian en la falta de agilidad en la gestión del personal, aprovechando la pandemia, la crisis que sufre el país, la crisis de salud que enfrentamos, pues aprovechar esa oportunidad para agilizar los procesos de contratación y de pago del personal. Porque también en el personal contratado por 011, muchas veces el primer sueldo lo vienen a recibir a los 3, 4 meses de haber tomado posesión, y esto pues tiene dos efectos terribles sobre el personal de administración pública. Uno, la desmotivación, y otra, incluso el incurrir en actos de corrupción, en actividades ilícitas, mordidas, sobornos, sustracción de materiales, en fin, porque la gente al final de algo tiene que comer. Entonces, aprovechar, siempre se dice que las crisis plantean una oportunidad, pues ahora que apliquen esa famosa frase y que actúen en consecuencia. Doctor Ranero, usted como presidente de la instancia gremial, ¿cómo entienden esa contradicción
cuando en discursos públicos se agradece al personal sanitario y se habla de que son los grandes héroes que han puesto pues el trabajo y el esfuerzo para enfrentar la pandemia en nuestro país, pero por otro lado se cometen este tipo de negligencias y se toleran este tipo de hechos que llevan a que el personal médico, a quienes se les llama héroes y se les agradece públicamente, no se les cumpla con el pago laboral de las jornadas y de los meses que ya han trabajado en este hospital. Sí, desde todo punto de vista, esto es criticable. El, la idea que se tiene es de que son básicamente discursos de momento, el hecho de nombrar al personal de salud como héroes, porque es mentira que el trato sea como tal. Si bien es cierto, el personal de salud está dando su entrega y trabajo a la atención de la pandemia, es un hecho que no se reconoce. No se reconoce desde ningún punto de vista. Y en el momento que los muchachos, que los colegas nos hacían la denuncia, nosotros nos preguntábamos en el colegio si en el centro de gobierno pasa exactamente lo mismo, si hay esos atrasos en contrataciones y en pagos de 3 o 4 meses. Y la respuesta, pues, es muy obvia o muy sugestiva. Lo más probable es de que no, pero en el Ministerio de Salud sí pasa. Y más en hospitales como el Hospital del Parque de la Industria, que es el que está dando la cara, junto con otros hospitales, Centinela, por supuesto, en la atención de esta crisis sanitaria. Entonces, sí, exigimos como colegio el debido respeto y el decoro que debe tener este personal, el trato al personal, tanto médico como no médico, porque de igual forma están trabajando por la salud del pueblo de Guatemala, poniendo sus vidas en riesgo, poniendo a sus familias en riesgo por la necesidad de un recurso económico para mantener todas sus necesidades. Entonces sí es importante que ese discurso político de nombrar héroes al personal de salud se traduzca también en hechos que como mínimo, pues suena un poquito grosero el ejemplo, pero como mínimo el pagarle su sueldo a estos héroes nacionales. Ahora, doctor Fernández, digamos, ustedes en las declaraciones que se hacían ayer afuera del Parque de la Industria le atribuían la responsabilidad a la doctora Nancy Pesarosi específicamente. Si nos pudiera contar, digamos, ampliar un poco más al respecto también, y si hay alguna forma, digamos, de deducir responsabilidades en medio de toda esta situación que están atravesando ustedes como doctores. Miren, nosotros lo que estábamos intentando señalar el día de ayer en la conferencia de prensa era especificar en dónde se encuentra la responsabilidad del trámite administrativo en este momento. Nosotros entendemos que hay otros viceministerios, que hay otras instancias adentro del Ministerio de Salud, pero en este momento el trámite o el procedimiento para el pago del personal se encontraba en el viceministerio administrativo a cargo de la doctora Pesarosi, y a nosotros nos parecía importante pues señalar en dónde se encontraba esta responsabilidad y que se establecieran pues las responsabilidades que correspondan. En tanto, no es la primera vez que ocurre esto, ¿verdad? Esto es una violencia continuada, para ponerlo en esos términos. Ya lo habíamos pasado con el primer contrato, luego pues con esta nueva situación, y nos parece que en la medida que nosotros tanto el Ministerio de Salud Pública como el Hospital Temporal Parque de la Industria ha ido aprendiendo en este proceso, creemos que se pueden ir agilizando aún más los procedimientos y que el Viceministerio Administrativo puede mejorar muchísimo. Nosotros creemos que hay voluntad de parte de las autoridades, creemos que nos escucharon, ¿verdad? Entendemos que la asignación de cuota está pues por lo menos cubre hasta el mes de octubre, ¿verdad? Esta es la información que nosotros tenemos. No sabemos los meses de noviembre y diciembre, pero de momento la parte que está segura es que van a cubrir hasta el mes de octubre. Y nosotros como personal del hospital, lo que sí tenemos claro es que a pesar de todas estas adversidades, como ya lo dije al principio, pues queremos mantener el servicio. Entendemos que la población está en un momento de muchísima vulnerabilidad y que en este escenario necesitan pues de personal sanitario que esté dispuesto a dar la mía extra.
la estamos dando, pero también nosotros creemos importante que las autoridades ministeriales se tienen que comprometer junto con nosotros para dotarnos no solamente de los salarios, sino de todo lo que vamos requiriendo a lo largo de este proceso para garantizar que la atención que brindamos a los usuarios, que al final de cuentas son los tributarios, nosotros trabajamos con los impuestos de la gente, pues reciban lo mejor que se pueda. Licenciado Linares, entendemos que han habido rotación en la cúpula del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y que eso puede cambiar las políticas generales del ministerio, pero el tema laboral, el tema de contrataciones, hay personal que se dedica a eso y que lo ha hecho por años. ¿Cómo explicar entonces esta negligencia y pues la incapacidad que hay de que a los 3 meses se tenga que reiniciar un proceso y se alargue, siendo que son los mismos procedimientos, que eso no cambia en el tiempo? Sí, efectivamente puede haber cambios de prioridades, de políticas, pero los procedimientos son los mismos de hace varios años. No ha habido, no se ha registrado un solo cambio sustancial, importante en estos procesos de contratación. Entonces, también los actuales funcionarios del ministerio, pues no entraron ayer, entraron en el mes de julio. Entonces ya pasó suficiente tiempo como para que también con la urgencia que demanda la crisis, pues saquen fuerzas de flaqueza, refuercen áreas de personal, encarguen a personas específicas para darle seguimiento, porque se trata de garantizar el derecho a la salud, que es un derecho humano fundamental, se trata de salvar vidas. Entonces no es aquella cosa de que un carro que hoy no tiene gasolina, bueno, y ahí se puede quedar estacionado, porque para lo que sirve es para que un funcionario vaya de su casa al trabajo. No, estos son casos, son cuestiones de una extrema urgencia y trascendencia. Entonces tienen que poner todo el esfuerzo necesario y si no, pues se habla de responsabilidades, está el delito de incumplimiento de deberes, ¿verdad? Que es porque la gente también tiene que responder no solo por lo que hace, sino que por lo que deja de hacer. Hay incumplimiento en acciones, pero también hay incumplimiento en omisiones, y aquí lo que estamos es ante graves omisiones. Primero, de buscar los mecanismos y los procedimientos más ágiles. Segundo, de previsión. Y tercero, de acción para realizar los procesos administrativos. Y esto lo hablo de experiencia propia. Cuando estuve yo en el Ministerio de Trabajo, pues al mes, lo más tarde, le estábamos pagando a alguien que era contratado por 0.29 y si mucho, 2 meses después de haber ingresado a alguien, se le estaba recibiendo su primer sueldo por 0.11 o por 0.22. Doctor Ranero, pero nos preocupábamos por pagarle a la gente. Doctor Ranero, sufríamos cuando no lo podíamos hacer y teníamos gente dedicada a eso que tenía como misión hacer lo máximo posible. Doctor Ranero, nos acercamos ya, estamos sobre el tiempo del cierre de la entrevista, pero es importante que usted dirija su mensaje final como presidente del Colegio de Médicos de este país. Bueno, el mensaje final sería un compromiso ante los colegas que nos hicieron la formal denuncia. Y el contacto se hizo esta semana. Ya pedí la audiencia con el viceministro Coma, es el viceministro de Hospitales, para la otra semana, para darle seguimiento a esto. Y como bien decía el doctor Fernández, no solo solucionar la falta de pago de 3-4 meses de remuneración económica, sino que agilizar y modificar los procesos, porque el problema sigue siendo el mismo. Cambian las personas en el ministerio, pero los procesos siguen siendo exactamente los mismos. Y yo no hablaría un poquito de negligencia, yo hablo de burocracia. Es un procedimiento totalmente burocrático que, como todo el tiempo se ha hecho así, se sigue haciendo, pero nadie ha puesto un poquito de atención e interés en resolverlo. Y el mensaje para los distinguidos colegas, en primer lugar, mi felicitación por el trabajo realizado y el compromiso público de dar seguimiento la siguiente semana para
tomar cartas en el asunto y ver un poquito más a futuro y no solo resolver los meses anteriores. Pues a los tres el agradecimiento por habernos acompañado, tomado esta comunicación y explicado a la audiencia de Canal Antigua la problemática que se vive en el Hospital Temporal del Parque La Industria. Muchas gracias y muy buenas noches. Y a usted que nos acompaña, quédese para la segunda entrevista porque discutiremos otro tema que golpea a la sociedad guatemalteca y es la crisis de los niños migrantes en las fronteras con Estados Unidos. Quédese que acá le tenemos el mejor enfoque noticioso.